Muy bien, pues buenas noches a todos nuevamente. Estamos en un café con el pastor. Como ustedes saben, estamos en estas pláticas sobre qué dice la Biblia acerca de, y ustedes son los que proponen los temas para que hablemos de lo que la palabra de Dios dice acerca de un tema en específico. El día de hoy, un tema muy importante, muy interesante, creo que de mucha importancia para todos nosotros es acerca de qué dice la Biblia acerca de la soberanía de Dios. Así es que, bueno, vamos a iniciar. Voy a poner la Biblia en Isaías 45:20. Permítanme un momentito. Lo voy a compartir. Ahí lo tienen. Isaías 45:20. Voy a leer hasta el verso 24. Dice: Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, que no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ok, Padre, muchas gracias por esta palabra que el día de hoy tú tienes para todos nosotros, que el día de hoy va a ser hablada. Te ruego en el nombre de Jesús que esta palabra pueda eh, fluir libremente en el espíritu a través de las redes, a través de internet, para todas las personas que lo escuchen, puedan recibir esta palabra en su espíritu, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, ustedes conocen ya eh, la, la, la forma en la que llevamos esta plática. Ustedes en cualquier momento pueden levantar su manita virtual para que los vea y entonces les cedemos el uso de la palabra para que puedan presentar su pregunta o comentario que ustedes tengan. Ok. eh, Muy bien, hablemos de soberanía de Dios. Acabamos de leer una porción en Isaías. Y bueno, para iniciar, para que todos tengamos la misma información, ¿qué significa soberanía? Sería la primera parte, ¿no? Para que todos tengamos como que lo mismo. Soberanía es la libertad y derecho que tiene una persona para elegir por su propia voluntad. De esa manera, entonces se habla de soberanía nacional, la soberanía que tienen las naciones para poder decidir por ellos mismos su destino. Soberanía de las personas para poder decidir si no son esclavos, etcétera. En el caso de Dios, la soberanía es una cualidad divina que denota la libertad de Dios sobre cualquier tipo de restricción exterior. Es decir, Dios no está restringido por nada ni por nadie para poder decidir y hacer lo que Él quiere. Él es libre para actuar como quiere sin
ninguna limitación. Eso estaríamos hablando de que finalmente, en forma general, sería la soberanía de Dios. Aquí por la misma palabra de Dios comprendemos, bueno, pues que Él es el autor de todo lo que existe, ya sea material o en el plano espiritual, ya sea en el plano del tiempo o en el plano de la eternidad. Él es el autor de todo. Es decir, que antes de que algo existiera, ya sea en el tiempo o en la eternidad, solamente era Dios. ¿Ok? Quiero que lo comprendan. Solamente era Dios. Antes de que existiera algo en la eternidad, algo de que existiera algo en el tiempo, solamente era Dios. Todo lo que existe en la eternidad, en el tiempo, sea material, sea espiritual, todo es obra de Dios por su voluntad a través de su creación, y en esa creación Dios nos deja ver cómo es Él. Obviamente, lo que crea una persona, pues deja ver su carácter, deja ver cómo es esa persona. Entonces, todo lo que creó Dios, ya sea en el tiempo, ya sea en la eternidad, espiritual o material, habla de quién es y de cuál es esa voluntad. Nos dice la palabra de Dios que, bueno, en el caso del hombre, el hombre también fue creado por Dios y ese hombre cayó y entonces se abrió un nuevo sistema que gobernaría este mundo. Le hemos llamado el sistema de este mundo, que está compuesto, como lo hemos dicho varias veces, primera de Juan 2:16, lo leo también, primera de Juan 2:16, dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Así es que entendemos que este sistema, el sistema que gobierna este mundo, está basado en esos tres pilares: deseo de la carne, deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Es decir, que el mundo solamente piensa en lo material. A partir de este sistema, ¿no? De este sistema que les estoy hablando, el hombre entonces se creó dioses a quienes adorar, tratando de explicarse de dónde venían o tratando de alcanzar las cosas que se salen de su control, que se salen de sus manos. El hombre intentó, por medio de dioses, alcanzar lo que no podía lograr con su esfuerzo, con las cosas que se le salían de las manos, ¿no? Eh, entonces el hombre creó dioses para diferentes cosas, dioses del fuego, que el dios de la fertilidad, que el dios de diferentes cosas, tratando de recibir esas cosas que necesitaban, ¿no? Después el hombre, bueno, ya vio esas cosas como religiosas, eh, como que no eran correctas, y empezó a hablar de cuestiones evolutivas, para darle significado a sus, pues, al porqué del hombre aquí en la tierra. Así es que todos los dioses y religiones que existen, bueno, pues eh, eh, es una realización, es una creación del hombre tratando de encontrar lo que no entiende o de obtener lo que no tiene. Así es que Dios, a través del profeta Isaías, eh, dice a su pueblo, en esta porción que acabamos de leer, les dice que todos los dioses de la tierra son solamente un pedazo de madera o un pedazo de algún material X, a quienes les piden y no pueden hacer algo por ellos.
Esto creo que nos queda para todos nosotros muy claro. Todos los dioses, todas las esculturas, todas aquellas cosas a las cuales se les venera, se les adora o se les pide, pues solamente son un pedazo de material que no tiene ningún poder, que no puede hacer absolutamente. Le dice a su pueblo, escuchen bien, le dice a su pueblo que no hay otro Dios sino solamente Él. ¿Ok? Esta es una instrucción muy importante. Dice, no hay otro Dios, les está advirtiendo, hey, los otros pueblos no tienen conocimiento, pero ustedes sí lo tienen. Eso es lo que les está diciendo. Los demás pueblos pueden, ok, están ignorantes, pero entonces convóquenlos, tráiganlos, que escuchen. No hay otro Dios sino solamente Él. Y entonces viene esta frase importantísima, que dice, mírenme a mí o mirad a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mírenme a mí y sean salvos. Como les dije, el ser humano puede buscar suplir su necesidad a través de diferentes cosas. En la antigüedad, pues ellos se hicieron dioses para recibir lo que necesitaban. Como les dije, se formaron dioses pues de la fertilidad, de la lluvia, del sol, de la guerra. La gente educada hoy día dice eso es solamente superstición, pero incluyen también a Dios dentro de todos esos dioses antiguos. O sea, el Dios Jehová lo incluyen como también parte de superstición, igual que todos los demás. Hoy día la ciencia intenta buscar cómo obtener todo lo que necesita, ¿no? La fertilidad, entonces hay medicamentos para que pueda haber fertilidad, incluso puede haber fertilidad in vitro, puede haber reproducción de ciertas formas. Cómo obtener la comida, ¿no? Cómo hacer que las semillas se reproduzcan más, cómo hacer intervenir el ADN de las semillas, cómo obtener cosechas abundantes, cómo incluso obtener lluvia. Hoy día ya no le tienen que danzar a Tlaloc, sino que en Monterrey, en Nuevo León, el gobernador está bombardeando el aire con, me parece, es dióxido de zinc con el cual genera nubes, y esas nubes finalmente derraman lluvia sobre su estado, y con eso ha llenado presas y todo. Usando la ciencia ha logrado obtener lo que necesitaban, ¿ok? Pero Dios es muy claro en lo que Él está diciendo. Escuchen bien esto. Mírenme a mí y sean salvos. Una salvación que no solamente estaba anunciada para los judíos, para los hebreos, sino dice para todos los términos de la tierra. Cuando dice todos los términos de la tierra, estaba hablando de salvación a través de Jesucristo. Ya no estaba hablando de la salvación para los judíos, sino salvación para toda la tierra. Véanme a mí, dice, y sean salvos. ¿Qué tiene que ver, podrían ustedes empezar a pensar, qué tiene que ver esta salvación o este pasaje con soberanía? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Allí vamos a verlo. La salvación no es una obra en la cual el hombre tenga que esforzarse por alcanzarla o lograrla, sino que, como lo está diciendo Dios, es una obra absoluta de Dios porque Él así lo quiso. Es una obra soberana de Dios. No es que nadie
la haya buscado, no es que alguien lo haya querido, no es producto del esfuerzo humano intentando alcanzar a Dios, es una obra absolutamente soberana de Dios, porque Él así lo quiso. De tal manera que Dios nos dice, mírenme a mí y listo, sean salvos. Escuchen bien, la instrucción es tan sencilla, sencillísimo. Mírenme a mí y sean salvos. No le tienes que buscar cosas ahí alrededor. Lo único que tienes que hacer es mirarme a mí y ser salvo. ¿Por qué? Porque yo lo quise. ¿Por qué? Porque es una obra mía, no es tuya, es mía. Es una obra de soberanía de Dios. La salvación es una obra soberana de Dios. Encontré un sermón del gran predicador y avivador Spurgeon, y quiero leerles un poco de lo que él escribió. Me pareció formidable todo esto, de veras. Dice, oh, ¿acaso no se humilla el orgullo del hombre cuando escucha que el Señor dice, mírenme a mí y sean salvos todos los términos de la tierra? No es, miren a su sacerdote y sean salvos. Si lo hicieran así, habría ya otro Dios, habría alguien más. No dice, mírense a ustedes. Si así fuera, entonces habría un ser que podría arrogar parte del mérito de la salvación. Pero es, mírenme a mí. ¿Con cuánta frecuencia ustedes que están viendo a Cristo se miran a ustedes mismos? O dirán, es que no te arrepientes lo suficiente. Eso es mirarse a uno mismo. Otra persona dirá, es que no creo lo suficiente. Eso es mirarse a uno mismo. Otro dirá, es que yo no soy demasiado digno. Eso es mirarse a uno mismo. Otro dirá, es que yo no puedo encontrar a alguien, algo en mí que tenga justicia. Eso es justamente mirarse a uno mismo. La instrucción es, mirad a mí. Dios quiere que apartes tus ojos de ti y que lo mires a Él. Lo más difícil del mundo es que el hombre aparte sus ojos de sí mismo en tanto de que viva. Siempre siente la predilección de volver sus ojos hacia adentro de sí mismo. En cambio, la instrucción de Dios es mirad a mí. De la cruz del Calvario, donde las sangrantes manos de Jesús gotean misericordia, y del huerto de Getsemaní, donde las sangrantes poros del Salvador sudan perdones, sube el clamor, mirad a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. De la cima del Calvario, donde Jesús exclamó, consumado es, oigo un grito, miren y sean salvos. Pero de nuestra alma surge una vil exclamación, no, mírate a ti mismo, obsérvate a ti mismo, escudriñate a ti mismo. Oh, querido lector, dice, mírate a ti mismo y te condenarás. Esa será ciertamente tu suerte. En tanto que te mires a ti mismo, no hay esperanza para ti. No es una consideración de lo que eres, sino una consideración de lo que Dios es y de lo que Cristo es lo que puede salvarte. Es transferir la mirada de ti a Jesús. Oh, hay hombres que entienden mal el evangelio. Ellos creen que su justicia los califica para venir a Cristo, pero el pecado es la única calificación para que un hombre venga a Jesús. El buen Cristo dice, la justicia me mantiene apartado de Cristo.
El sano no tiene necesidad de un médico, sino los que están enfermos. El pecado, cuando es reconocido, me conduce a Cristo. Y al venir a Cristo, entre más pecado tenga, mayor motivo poseo para esperar misericordia. El segundo pensamiento es los medios de salvación. ¿Cuáles son los medios de salvación? Bueno, los medios de salvación son estos. Mirad a mí y sean salvos. Estos son los medios de salvación. Ustedes han observado a menudo, estoy seguro, que muchas personas gustan de una adoración intrincada, una religión complicada, que difícilmente pueden comprender. No pueden soportar una adoración tan simple como la que se está proponiendo. Por eso deben tener a un hombre vestido de blanco o a lo mejor vestido de negro. Luego deben de tener lo que llaman un altar, un presbiterio. Después de poco tiempo, eso ya tampoco es suficiente. Y deben de ponerle floreros. Hay que ponerle flores. Hay que ponerle velas. Entonces, el clérigo se convierte en sacerdote y debe de tener un vestido de vivos colores, mostrando una gran cruz. Y así sucesivamente, lo que era simple o lo que es una simple bandeja se convierte en donde ponen la hostia, y lo que una vez fue una copa se vuelve en un cáliz. Y entre más complicadas sean las ceremonias, más le agradan a la gente. Les gusta que su ministro tenga la posición de un ser superior. Al mundo le gusta la religión que no puede comprender. Pero ¿acaso no han observado nunca cuán gloriosamente sencilla es la Biblia? No acepta ninguna de las tonterías de estos religiosos. Habla muy claro y solamente cosas claras. La instrucción es: mirad. No hay ningún inconverso al que le guste esto. Mira a Cristo y sé salvo. No, él viene a Cristo como Naamán vino a Elías, y cuando se le dice ve y lávate en el Jordán, él responde: ah, no, yo decía, saldrá él luego, estará en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar. Pero la idea de decirme que me lave en el Jordán es una cosa muy ridícula. Cualquiera podría hacer eso. Si el profeta le hubiera ordenado hacer algo grandioso, ¿acaso no lo habría hecho? Ah, ciertamente lo habría hecho. Y si esta noche yo les dijera que cualquiera que camine de aquí, lo voy a traducir, que alguno camine de aquí a la villa sin zapatos ni calcetines, o que hiciera cualquier otra cosa imposible, será salvo, les aseguro que todos ya estarían saliendo ahorita, quitándose los calcetines y los zapatos para irse caminando hasta allá. Si me tomara 7 años, dice él, describir el camino de salvación, estoy seguro que todos ustedes anhelarían oír acerca de él. Si únicamente un doctor muy letrado pudiera definir el camino al cielo, todos lo seguirían. Y si fuera descrito con palabras difíciles o con palabras intercaladas tomadas del latín, del griego, del hebreo, todavía sería mucho mejor. Pero el evangelio que debemos predicar es muy sencillo. Únicamente mirad. Mirad. Alguien dirá: ¿acaso ese es el evangelio? Yo no le voy a prestar ninguna atención a eso. Pero, ¿por qué te ha ordenado Dios hacer una cosa tan sencilla? Precisamente para doblegar tu orgullo y para mostrarte que Él es Dios y que no hay más. O vean cuán simple es el camino de salvación. El camino de salvación, los medios de salvación son: mirad, mirad, mirad. 5 letras en total. Mirad a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Algunos teólogos necesitan una semana
para decirte lo que debes hacer para ser salvo. Pero Dios, el Espíritu Santo, solo necesita 5 letras para hacértelo saber. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Cuán sencillo es ese camino de salvación y cuán instantáneo. Nos toma algún tiempo mover nuestra mano, pero una mirada no requiere ni un momento. Así el pecador cree en un instante, y en el momento en que ese pecador cree y confía en su Dios crucificado para perdón, de inmediato recibe la plena salvación a través de su sangre. ¡Wow! La salvación es un acto soberano de Dios. Fíjense lo que decías, porque me llamó muchísimo la atención. Bueno, pues este amigo estaba lleno de la gracia, lo deberíamos haber invitado a predicar acá en nuestro ministerio, este cuate. Impresionante lo que dice Spurgeon, diciendo, me encantó cuando dice, cada persona que piensa que no ha orado lo suficiente, se está viendo a sí mismo. Cada persona que dice es que no me he arrepentido lo suficiente, se está viendo a sí mismo. Está pensando en que de él depende. Le está quitando la soberanía a Dios de esa salvación. Lo que dice Dios es tan sencillo. Mírenme a mí y sean salvos. No depende de ustedes. Nada, cero, tache. Es únicamente la voluntad soberana de Dios que seas salvo. Así de sencillo. La soberanía de Dios es eso. La soberanía de Dios trabajando con nosotros es eso. Dios es el que lo decide, no lo decides tú. Hay muchas cosas que nosotros quisiéramos decidir en lugar de Dios, pero Dios es el que las decide. Ahora, quisiera hablarles de otro punto más acerca de la soberanía. Si alguien puede leer Daniel 4, desde el verso 34 hasta el verso 37, por favor. ¿Alguien? ¿4 qué pasó? El 34 hasta el 37. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Changos. Ok. Para que podamos comprender esta historia, los pongo en el contexto. Ok, yo sé que muchos sí conocen el contexto y muchos no lo conocen, por eso voy a hablar del contexto. Nabucodonosor es el rey del imperio de Babilonia, imperio que absorbió a gran cantidad de naciones bajo su poder, bajo su gobierno, entre ellos el reino de Israel y también el reino de Judá. Nabucodonosor fue quien con un poderoso ejército destruyó a Jerusalén,
y derribó el templo de Salomón que había edificado para Dios. No solamente lo derribó, sino que lo arrancó desde sus cimientos con la idea de que no quedara memoria alguna de ese templo en la historia, o sea, borrarlo de la historia al templo de Salomón. De entre los pobladores que había en Judá, Nabucodonosor se llevó a los más nobles y educados, a los más preparados, para enseñarles sobre su cultura, su lengua babilónica, de manera que después de algún tiempo ellos pudieran también añadirse como consejeros de su reino. Fue así como Daniel fue puesto en su grupo de sabios. Después de ese tiempo de preparación, de enseñanza de la cultura babilónica y de la lengua, fue puesto en el grupo de sabios. Así es que Nabucodonosor tuvo un sueño que interpretó Daniel, y le expuso Daniel que en ese sueño lo que él había visto, que él era un hombre que había crecido muchísimo, pero que esa soberbia le haría quedar loco y que andaría como bestia en la tierra, por lo cual le aconsejara que se arrepintiera delante de Dios. No obstante, después de ese sueño, pasados 12 meses, Nabucodonosor paseaba por sus jardines colgantes de Babilonia, y entonces al ver esos jardines tan hermosos, la ciudad, todo lo que se había creado, todo lo que se había edificado, él se llenó de soberbia y dijo, mírenme, yo soy el autor de todas estas cosas, ¿no? Qué grande soy, qué poderoso soy. Inmediatamente que Nabucodonosor dijo estas palabras, perdió la razón y la palabra que le había sido anunciada se cumplió. Así que se volvió loco y anduvo como bestia en el campo durante mucho tiempo. Pasado ese tiempo, Dios hizo que recuperara la razón y el reino le fue devuelto, y es entonces que habló las palabras que hemos leído. La conclusión de Nabucodonosor, que es lo que estamos leyendo, es lo que me llama la atención y que quisiera que ustedes vieran. Nabucodonosor dice que Dios hace según su voluntad y que no existe una sola persona o algún ser que pueda preguntarle, ¿qué haces? Esa es la conclusión de Nabucodonosor. Dice, Dios es un Dios tan grande, dice, Dios hace su voluntad y nadie le puede preguntar qué haces. Pero todo lo que él hace, lo hace con justicia y verdad. Él reconoce, lo que hizo Dios fue humillarme, porque yo era un soberbio. Esas son las conclusiones que aporta Nabucodonosor en esa carta que envió a todas las provincias, todas las naciones que estaban conquistadas por él. Sí, es claro, Dios hace todo lo que él quiere hacer, pero todo lo que él hace es justo y bueno. Esto es algo importante. Que Dios haga lo que él quiera hacer, porque nadie le puede obstaculizar, detener o preguntar qué haces, no quiere decir que Dios sea un Dios caprichoso, que hace cosas porque se le antojaron hacerlas, así como muchos cristianos sugieren al no comprender la soberanía de Dios. Muchos cristianos piensan que Dios es un Dios caprichoso. Por ejemplo, una de las historias donde muchísimos cristianos sin discernimiento aducen la soberanía de Dios es la de Job. Cuando muchos lectores de la Biblia observan la historia de Job, se les hace
que es injusto lo que le sucedió a Job, porque él era un hombre bueno y justo, era recto. La primera pregunta que te hacen estas personas, me la hicieron a mí muchas veces: ¿por qué Dios permitió que Satanás dañara a uno de los pocos hombres buenos y rectos que había? Oye, pues si así Dios trata a su gente, imagínate, ¿no? O sea, y entonces ante la falta de una respuesta razonable, la única respuesta que se les ocurre es porque Dios es soberano y puede hacer lo que quiera. Entonces parecería que sí, Dios es un Dios caprichoso, que hace tanto cosas buenas como malas según quiere, y no le importa nadie, sino pues, simplemente pues, divertirse un poco, ¿no? Divertirse un poco con la gente, divertirse un poco con las cosas que hace. Y como no tienen discernimiento, no pueden darse cuenta. En el libro de Job lo dice muy claramente que todo lo que le sucedió a Job es exactamente lo que temía. El temor es una fe en reversa. Por la fe nosotros creamos futuro, el temor también crea futuro. Es por ello que él hacía sacrificios diarios, no porque adorara a Dios, sino porque temía que algo malo le pasara si acaso sus hijos hubieran pecado. Su confianza no estaba puesta en Dios, sino estaba puesta en su rectitud. Al igual que Nabucodonosor no conocía a Dios, Nabucodonosor destruyó el templo, pero al igual que Nabucodonosor, Job tuvo que ser humillado para que conociera a un Dios que dice: mirad a mí y sed salvos. Fue hasta ese momento cuando él dijo: wow, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mirad a mí, mas ahora mis ojos te ven. Esta es la instrucción, ¿verdad? Mirad a mí y sed salvos. Dios es omnisciente. Eso quiere decir que Dios todo lo sabe. Además, Él no está sujeto al tiempo, sino que Él es el creador del tiempo. Así que Dios conoce nuestras intenciones del corazón, nuestros pensamientos, y conoce todas las decisiones que vamos a tomar, no las que ya tomamos, sino las que vamos a tomar. No obstante, aunque Dios conozca todas esas decisiones son nuestras. ¿Ok? Quiero que establezcamos ese punto. La decisión de no arrepentirse de la soberbia que le fue anunciada a Nabucodonosor fue de Nabucodonosor. Dios le advirtió, le mandó un sueño. No solamente le mandó un sueño, le mandó a la persona que lo interpretaría. Le mandó una persona que le advirtiera y le dijo: hey, estás ensoberbecido, aguas, vas a quedar como loco. Con todo y todo, no hizo caso, siguió ensoberbeciéndose hasta que la palabra se cumplió. No fue que Dios conocía que Nabucodonosor no iba a arrepentirse, sí, pero de todas maneras le advirtió. La decisión fue de Nabucodonosor. ¿Ok? Quiero que ustedes vean eso. Otro ejemplo claro es cuando Dios le pidió a Abraham que le entregara a su hijo en sacrificio, a Isaac, el hijo de la promesa. Cuando yo era chavo, tendría 12 años más o menos,
Yo estaba en la iglesia del Nazareno, nos enseñaban la palabra, todo esto. Y esa historia no me hacía sentido. No me hacía sentido porque chocaba entre las doctrinas que me habían enseñado de que Dios era omnisciente, de que Dios era soberano para hacer todas las cosas que quisiera. Entonces yo me preguntaba, si Dios es omnisciente, entonces ¿para qué probó a Abraham si ya sabía de antemano que sí entregaría a su hijo? ¿Nada más para hacerlo sufrir o cómo? ¿Para qué le pidió que entregara a su hijo si ya sabía que sí lo iba a hacer? O sea, no me hacía sentido. Entonces yo decía, a ver, si lo probó, entonces Dios no sabía. Y si Dios no sabía, entonces no es omnisciente. Entonces no me checa, ¿es omnisciente o no es omnisciente? Y si es soberano y Dios lo que quería era hacer de él la bendición de toda la tierra y a través de él traer a Jesucristo como me habían enseñado, entonces simplemente ¿por qué no lo hizo? Como para qué probarlo, para entonces, una vez que aprobara, decirle, de tu simiente será bendición toda la tierra. O sea, como para qué hacerlo. Yo decía, no tiene sentido esta historia. Yo decía, si no lo sabía, no es omnisciente. Y si sí lo sabía, ¿como para qué? Si Dios es todopoderoso y puede hacer lo que quiera, pues ¿por qué no simplemente lo hizo? O sea, yo decía, ay, profe, o sea, esto no tiene mucho sentido. Pero el asunto es muy sencillo. Las decisiones eran de Abraham. Dios hizo al hombre con libre albedrío. Dios hizo al hombre libre para decidir. En la gran soberanía que Dios tiene, que puede hacer absolutamente lo que quiera, nunca pasa por encima del albedrío del hombre, porque Dios en su soberanía lo hizo libre para decidir. Esto se muestra desde el mero inicio. Dios puso al hombre en el huerto del Edén, le puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, sabiendo, porque es omnisciente, que iba a fallar. Yo les pregunto, ¿no se habría ahorrado Dios mucho sufrimiento de su Hijo Jesucristo simplemente quitando el árbol de la ciencia del bien y del mal del huerto del Edén? ¿No habría sido necesario enviar a su Hijo para salvarnos a todos? Pero el asunto es que Dios hizo al hombre libre, libre de decidir. Así es que Dios es soberano, sí, pero las decisiones son nuestras. Ahora, el asunto de Abraham es sencillo. Dios eligió a Abraham porque sabía que poco a poco su fe iba a ir creciendo, que sus decisiones poco a poco serían cada vez con mayor confianza en Dios y en sus promesas, hasta que un día su obediencia iba a ser perfecta. Por eso eligió a ese hombre, porque Dios sabía quién era ese hombre. Me está siguiendo, me está siguiendo. Dios es soberano. Yo quiero decirte que si te eligió a ti es porque sabe quién eres tú. Es porque desde antes de la elección, Dios sabía que tú ibas a decidir, que ibas a arrepentirte, que ibas a venir a Él. Dios te eligió a ti, sí, sí, Dios te eligió a ti. Desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Su soberanía, a partir de lo que Él sabe, pero a partir de lo que tú decides. Así es como
confluyen dos cosas muy interesantes: soberanía de Dios y libre albedrío del ser humano. ¿Me está siguiendo? Espero que sí, espero que pueda yo ser muy claro en esto. Ahora, déjame hablarte entonces de otra variante más acerca de la soberanía, que dado que mucha gente la ha malentendido, ha sacado otras doctrinas ahí todas raras, ¿no? Déjame hablarte de soberanía versus predestinación. Okay. Esta doctrina o este claro hecho de que Dios es soberano se ha malinterpretado al tal punto de decir que, dado que Dios es soberano, Dios nadie le puede decir que haga, sino que Él hace lo que quiere de acuerdo a su voluntad. Dios es el que predestina la vida de cada persona, ya sea para salvación o condenación, porque Dios es soberano. Entonces, realmente estamos aquí como que siendo, no sé, títeres, que estamos simplemente siguiendo una historia ya escrita por alguien, y entonces pues, ni tenemos virtud, ni tenemos nada, sino solamente lo que Dios quiso que sea. Efesios 1:11 al 14, quisiera que alguien lo leyera, por favor. Efesios 1 del 11 al 14. ¿Nadie? No, yo lo leo. Yo lo leo. Ok. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también, ustedes habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Gracias, Tete. A ver, voy a leer el primer verso y ustedes me dicen a qué suena. Nada más el primer verso, sin que esté todo lo demás. Primer verso solamente. Lo sacamos de todo lo demás que está diciendo, y el primer verso que acaba de leer Tete dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si solamente leemos ese verso, ¿qué dice ahí? Que ya fuimos predestinados. ¿Ok? Eso quiere decir que sí, que Dios, de acuerdo a su voluntad, Él dice, tú sí, tú sí, tú no. ¿Verdad que sí? Ok, Sí. ahora, pero si siguen ustedes leyendo, dice aquí que en el verso 13, habiendo oído la palabra de verdad, primera premisa, habiendo oído la palabra de verdad. Esa palabra de verdad, ¿cuál es? El evangelio de vuestra salvación. Y entonces viene la segunda premisa: y habiendo creído en él. Esto ya es de cada persona. Tú puedes creer el evangelio o puedes no creerlo. Es tu decisión, es tu libre albedrío. A Nabucodonosor le fue dicho, arrepiéntete, no lo hizo. A Adán le fue dicho, no comas de ese árbol. Él decidió hacerle caso a su esposa,
su mujer fue engañada. Entonces, cada quien tomó su propia decisión. Habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en él, entonces fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello dice: tú estás ya predestinado, tienes un destino preestablecido. Ese sello dice que tú vas a obtener esa redención, que tú tienes una herencia ya en Cristo. El Espíritu Santo viviendo en ti es la clara evidencia de salvación y de que tienes herencia en Cristo, porque ese destino, el destino hacia donde tú te diriges, ya está escrito, que es salvación, que es redención. Ese es tu destino. ¿Ok? Eso es lo que dice allí. Aquí no dice que de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios dice quién sí y quién no. ¿Ok? Igualmente, 2 Corintios 1, 18 al 20. 2 Corintios 1 del 18 al 20. ¿Alguien? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Ok, gracias. Así es que el apóstol Pablo lo vuelve a decir y con mayor relevancia. Dice, Dios es fiel y la palabra del evangelio de ninguna manera es sí y no. Tú sí, tú no. Esta es otra de las cosas que yo he oído muchísimas veces en muchísimos cristianos. ¿Por qué tal persona ha sido tan bendecida y yo no? Lo primero que apuntan estos cristianos es: Dios es soberano. Nadie le puede decir a Dios por qué hace las cosas. Lo que tú tienes está bien. Confórmate con lo que Dios te ha dado. Si Dios te lo dio, wow, qué bueno que te lo dio. Y si no te lo ha dado, pues también confórmate con eso, porque Dios es soberano. ¿Han oído cristianos decir eso? Dijo, si están aquí, sí, quiero, a ver, prendan sus cámaras. Digo, eso de estarle hablando nada más a unas poquitas personas que están con su cámara prendida, pues digo, o sea, ¿será así que Dios, como es soberano, a unos sí les da y a otros no les da? Dios entonces dice, tú sí, tú no. Tú no porque me caes gordo. No sé, parecería entonces que tú sí porque eres blanquito, pero tú no porque eres morenito, o no sé. O sea, Dios es soberano y como Dios es soberano, pues estamos a lo que Él diga. A ver, dice que las palabras del Evangelio, las promesas que nosotros tenemos en el Evangelio, no son sí y no. Son sí y son amén. Eso quiere decir que habrá cosas que yo ya recibí y habrá cosas que aún no he recibido, pero esas que no he recibido yo digo amén. Así será. Yo estoy confiando en que esas promesas van a llegar a mi vida porque Dios es fiel. No solamente es soberano, Dios es fiel. Y lo que Él prometió lo va a cumplir. ¿Ok? Así es que Dios no es soberano para decir tú sí, tú no. Luego, advierten también
Mira, tú puedes darte cuenta. Algunas personas nacieron con un IQ sobrenatural, por arriba del promedio, y otros tienen un IQ bajito. Dios es soberano. Dios a ellos les dio un IQ más grande, que a otros les dio un IQ más pequeño. Mira la estatura. Tú tienes una estatura muy alta, otros son chaparritos. Dios así te hizo. Dios es soberano. ¿Eso tiene sentido? ¿Eso tiene sentido? Dios te hizo chaparrito y a otros los hizo altos, a unos los hizo inteligentes y a otros los hizo brutos. A unos los hizo aptos, no sé, para la música, y a otros los hizo que tuvieran los oídos de arriero. A unos los hizo hábiles y a otros les dio 2 pies izquierdos. O sea, ¿será que Dios es así? Dice, contigo me voy a divertir, a ti te voy a dar mucho, pero a ti no te voy a dar mucho. A ver qué hacen con lo que les digo. O sea, ¿será eso? En la parábola de los talentos dice que a cada quien le dio conforme a su capacidad. Y estamos hablando de otro tipo de dones. O sea, las cosas con las cuales nacemos tienen que ver con genética, tiene que ver con nuestros pasados, o sea, antepasados. O sea, si tú eres hijo de una persona alta, vas a ser alto. Si tú eres hijo de una persona chaparrita, pues vas a ser chaparrito. Si tú eres hijo de una persona blanca, pues vas a ser blanquito. Y si eres hijo de una persona morenita, pues vas a ser morenito. Si tú eres hijo de personas inteligentes, intelectuales y todo eso, pues vas a tener una inteligencia. Si a lo mejor tus papás no fueron tan aptos en eso, igual, o sea, es una cuestión que se va heredando, pero eso no quiere decir que Dios sea el que haya decidido tú sí, tú no, sino que cada persona nace conforme a sus padres. O sea, ahora, ¿puedes cambiar la historia? Claro que se puede cambiar la historia cuando tú crees en el Señor. ¿Naciste pobre? No tienes que ser pobre toda tu vida. Tienes las promesas de parte de Dios. No son sí y no. No son, Dios, qué bueno fue conmigo porque me hizo nacer rico. Y qué malo fue con el otro porque lo hizo nacer pobre. No, pues simplemente naciste en una familia de cierta característica, pero tú, si le crees a Dios, cambias la historia. Jefté cambió la historia, fue hijo de una mujer prostituta y cambió su historia porque le creyó a Dios. Dios es soberano, pero Dios no es el que dice tú sí, tú no. Eso no es así. Ese es un total absurdo de las personas sin discernimiento espiritual, que parece que no han leído la Biblia y que tratan de explicarlo todo con el hecho de la soberanía de Dios. Una mujer encorvada, 18 años tenía de ser encorvada. ¿Será que Dios en su soberanía dijo que esa mujer estuviera encorvada? Lo que Jesús dijo fue que esa mujer había estado atada por Satanás 18 años. Nada que ver con la soberanía de Dios. ¿Sí me están siguiendo? Dios es soberano, pero no caprichoso. Dios es soberano, pero todo lo hace en justicia y verdad. Dios es soberano, y soberano que es la salvación que nos dio, es un acto absoluto de su soberanía. Por eso Dios dice, mírenme a mí y sean salvos. Dejen de mirarse a ustedes mismos. Mírenme a mí y sean salvos. Salvación no solamente de nuestros pecados y salvación no solamente de condenación. Salvación económica, salvación en el matrimonio, salvación en la salud, salvación en los hijos, salvación en todas las áreas. Mírenme a mí. Es que no he hecho lo suficiente. Es que no oro lo suficiente.
Eso es lo que te dicen los religiosos, es que no oras lo suficiente. Es que no te has arrepentido lo suficiente. Es que algo estás haciendo mal. Eso es mirarse uno mismo. Mírenme a mí, dice Dios, y sean salvos. Esto sí es aceptar la soberanía de Dios. Ok. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, chicos, chicas del coro? Sí, Rebe. Ay, no te quise interrumpir desde un inicio, pastor, pero igual y aquí le ando tonteando, pero de acuerdo al concepto que diste de lo que es la soberanía, entonces el libre albedrío hace soberano al hombre. Tú puedes ser soberano con el libre albedrío, eso fue lo que quiso la mujer, ¿no? Ajá, La mujer, Satanás lo que le dijo fue, no morirás, sino que cuando tú comas de este árbol, tus ojos serán abiertos y vas a conocer el bien y el mal. No vas a necesitar que alguien venga y regule tu vida. Tú eres el que vas a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Tú vas a tener un propio criterio para gobernarte y vas a saber qué es bueno y qué es malo. O sea, no vas a necesitar un Dios que te diga qué es bueno y qué es malo, ni que te regule. Ese es el punto. Sí, el hombre tiene libre albedrío y puede decidir ser soberano, o el hombre puede decidir ver a Dios y recibir salvación. ok. Ser humillado delante de Él, ser humilde delante de Él, rendir su voluntad delante de la de Dios. Que venga tu reino y que sea hecha tu voluntad, dijo Jesús. Esa es la oración. Es una oración no de soberanía, sino de dependencia. Ujú, ok. Entonces allí, ahorita lo que estás comentando al final, pues precisamente en esa libertad es que vamos viendo toda la genética, toda la herencia, todas las consecuencias de las decisiones desde los antepasados y que de repente le preguntamos a Dios por qué, pues porque alguien ya hizo de las suyas, ¿no? O porque alguien ya tomó tal o cual decisión y no siempre fueron las mejores, ¿no? Y entonces así rapidísimamente les comento que hace no mucho encontré por ahí un informe de mucha gente pregunta por qué en un momento dado, ¿no? Hay una herencia, o sea, un niño desde que nace, ¿por qué nace así con modales de homosexual, ¿no? ¿Y por qué, qué culpa tiene si no puede? Porque desde chiquititos empiezan a ver situaciones así y comentábamos eso, pero así a grandes rasgos resultó que vi una historia del artista de María Félix y así, una entrevista que le hicieron hace años, obviamente, y ella está 3 metros bajo tierra, pero todo el mundo decía, pues era una señorona, ¿no? Así con un carácter, con una definición completa de ser mujer y lo que eran los hombres y demás. Pero en esa entrevista que le hizo Jacobo Zabludovsky salió el peine, creo yo, de que ella, el mayor amor de su vida fue su propio hermano. Entonces, pues ahí salieron conclusiones de que tal vez su hijo era hijo de su hermano. Y entonces ahí viene la degeneración de la genética. Son decisiones, ¿no? Que digo, pongo un ejemplo muy, tal vez muy tonto, no lo sé, pero en nuestras decisiones están luego los resultados de lo que, no luego, siempre los resultados, ¿no? Y queremos echarle la culpa a Dios de que por qué pasó esto, por qué pasa lo otro, y le preguntamos, pero no es que Dios diga, te quiero así, quiero que nazcas con esto, quiero que sea así tu carácter, sino ya hay una herencia por decisiones que otros tomaron antes que nosotros, ¿no? Y y el último comentario que tengo escuchando lo que leíste de Spurgeon, pues honestamente me pongo a pensar
Si entendemos, bueno, al menos un poquito entendemos lo que es mirar a Dios, yo creo que entonces toda la deshonra que vemos hacia Dios, toda la falta de adoración, toda la falta de respeto y todo se acabaría cuando nosotros pudiéramos ver pues esa soberanía de Dios, pero a la vez su grande gracia y misericordia, y entonces nuestra adoración y nuestro amor y nuestra fidelidad hacia Él tendría que cambiar, ¿no? Porque encontramos a Dios digno, totalmente digno de ser exaltado, adorado, honrado, pero a veces se nos va el avión pues hay, Dios es una opción nada más, una más en mi vida, no es soberano, es una alternativa a veces, ¿no? Ese es mi comentario, pastor. Gracias, gracias. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar algo? Bueno, yo comento algo, Rubén. Como dices tú, normalmente, más bien, mucha gente se mira a sí mismo y por eso no puede alcanzar las promesas de Dios. Para alcanzar las promesas de Dios tenemos que creer, tener fe, y la dice la palabra de Dios. Con fe alcanzamos las palabras, las promesas, todas las promesas de Dios, pero estamos muchas veces influidos por el mundo y miramos el mundo, nos miramos a nosotros y creemos que así podemos alcanzar con nuestra propia justicia las promesas, y no es así. Yo lo veo, lo entiendo así. Así es, así es. La instrucción es muy sencilla, ¿no? O sea, lo puso tan sencillo Dios, como lo dices por John, ¿no? O sea, mucha gente, si les dijeras tienes que hacer esto y el otro y aquello, lo harían, porque ya depende de ellos. Pero simplemente mírenme a mí y sean salvos, les parece ridículo. Pero es que no tengo que hacer nada, ¿no? No, no, no puede ser. No puede ser eso. No puede ser. La gente le gusta mirarse a sí mismo en vez de ver a Dios. Sí, Hilda. Perdón, es que no encontraba el micrófono. Es como dice la palabra, ¿no? El hombre tuerce sus caminos y después arremete contra Dios, ¿no? Sí, Entonces, primero hacen lo que quieren y ya después dicen, ¿por qué pasa esto? Pues porque el hombre mismo tuerce sus caminos. sí, sí, así es. Y, 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 y hay muchas cosas que ocurren en la vida, ¿no? O sea, simplemente lo que decíamos, genética, ¿no? Un padre malgasta todo el dinero que recibió en alcohol, vicios, lo que sea. Deja a la familia desamparada, con deudas, viene pobreza. Y cuando viene pobreza, no viene pobreza por un poco de tiempo, a lo mejor pueden ser 3 generaciones, 4 generaciones, no sé cuántos que van a estar en pobreza. ¿Y por qué Dios, por qué naciste pobre? Ah, la soberanía de Dios, ¿no? O sea, unos nacieron nobles, otros nacieron inteligentes, otros nacieron con posibilidades y otros nacieron siendo pobres. La soberanía de Dios, no, sáquense a bañar. O sea, nada que ver esto. Es el decisiones que la gente va tomando y que van ocurriendo ahí. Pero cada persona que cree puede cambiar su historia. Sí, Blanca. Gracias. Entonces yo puedo entender que la soberanía de Dios está basada por la ley de cómo Él es, ¿La ley de qué? de cómo Él es. Pues no es que esté basada en cómo él es, o sea, más bien las decisiones que él toma, todo lo que él ha hecho refleja
como Él es. Y sí, finalmente, todo lo que cada persona hace es quien es. Ujú, O sea, no hay, no es lo que haces, es quien eres. ujú. Sí, porque Finalmente yo lo que, también tenía, perdón, yo también tenía esa duda de que si entonces yo podría decir que en mi libre albedrío hay cierta soberanía y en esa soberanía es por cómo soy. O sea, si yo soy de tal manera, tengo esa tendencia a, si soy soberbio, orgulloso, pues mi tendencia va a ser hacer lo que yo quiero y como yo quiero y a mi manera y a mi forma, así como lo hizo Nabucodonosor. En el momento en que él reconoce quién era Dios, que él era el soberano, el que había hecho todo, en ese momento él se humilla, se somete a su voluntad y entonces sí, le viene el entendimiento y él vuelve a ser, a recuperar el reino. correcto, Entonces, allí es donde yo pensé, dije, bueno, entonces la soberanía de Dios está basada en cómo eres, o sea, en cómo es Él y en cómo yo soy. es que Dios nos dio a cada uno Ujú, libre albedrío. Entonces, sí, tú tienes la libertad de elegir por ti misma. Por eso, Dios probó a Abraham, porque era la decisión de Abraham. ¿Sí? Y por eso Jesús nos enseña a orar, que venga tu reino y que sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dios puede hacer su voluntad en la tierra sin necesidad de que yo ore, pero me enseñó a que yo de mi voluntad me someta a la suya. Esa es la oración. Por eso yo les decía, ¿no? Es muy bueno que tú incluyas a Dios en tus planes, pero es mucho mejor que Dios te incluya en los suyos. Si Dios te bien, incluye en sus gracias, planes, Rubén. tú ya estás aceptando la soberanía de Dios en tu vida y estás humildemente aceptando que Él sea el que gobierne tu vida. Y muchas gracias, Rubén. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? ¿Nadie? Espero que sea porque lo tienen clarito y no porque están así como que. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, ok. Si ya no hay nada más que comentar, pues entonces, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Nos vemos este próximo domingo. Otro día de liberación padrísimo. A libertad hemos sido llamados, así es que Dios les bendiga. Nos vemos. Bye, bye. Gracias. Buenas Gracias, noches a gracias. todos. Yes. Bendiciones. Bye.